y no dejamos de pensar en ese círculo de decadencia y a la vez virtuoso con la intervención de Dios, de la mano de Dios, en el que los hijos de Israel estaban en paz con Dios, los hijos de Israel hacían lo malo ante los ojos de Dios, Dios los entregaba en manos de pueblos extranjeros, los cuales los hundían, los apresaban, les robaban, les sacaban todas las cosas, se daban cuenta, se arrepentían, clamaban a Dios y Dios enviaba un libertador o levantaba un libertador para que esa persona los liberte de las manos de sus enemigos. Y volvían a estar en paz con Dios. Y ese círculo se repetía una y otra vez. Ahora, estos capítulos que siguen en el libro de Jueces, que comenzamos hoy con el capítulo 17, y los que siguen, nos van a mostrar una historia que es, algunos le llaman como si fuese un apéndice del libro de Jueces, y lo que nos muestra es historias que fueron anteriores en sí al libro a los jueces que vimos, pero estas historias que fueron anteriores fueron casos puntuales, lo cual manifiesta o nos muestra lo que sucedía en el pueblo de Israel en el tiempo anterior a los jueces, que fue consecuencia de lo que Dios hizo a través de ese círculo virtuoso, ¿sí? O círculo de decadencia. A través de todo esto vamos a tratar de ir a la palabra de Dios y entender lo que Dios dice, ¿sí? Acordémonos, el contexto es, estamos antes del libro de los jueces empiecen a levantarse, ¿sí? Este es el contexto, ¿sí? Vamos al capítulo 17, versículo 1. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí, el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Una declaración así abrupta. Continúa diciendo, entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío, y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre. Y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen y talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Micaía, tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Dice versículo 6, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Vamos a leer hasta ahí este primer momento. Y cuando vemos esta historia puntual, muy, muy puntual, que no, y digo puntual porque no interviene en todo el pueblo de Israel, sino interviene en una casa, en una familia, vemos un poco lo que sucedía en el tiempo anterior a los jueces. Y por qué Dios tenía que levantar jueces y por qué Dios tenía que actuar como actuaba para el tiempo de los jueces. El versículo 6 es más que claro y nos muestra bien claramente, dice que en aquellos días no había rey en Israel y la consecuencia de los hombres era que cada uno hacía lo que bien le parecía. No significa que tenía que haber rey en Israel para que hagan la voluntad de Dios, sino que al no tener un rey, alguien que pudieran ver y tocar, les trajo la consecuencia de no seguir a Dios, no buscar a Dios, y el no buscar a Dios les trajo la consecuencia de que cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora, para entender esta situación y ver este retrato de esta situación, de esta familia, tenemos que entender qué es lo que pasaba. Y ahí nos vamos a ir a unos cuantos jueves atrás, de hace quizás más de 2 meses, y vamos a ir a Jueces, al capítulo 2, y vamos a ir a los versículos 10 y 11. Y toda aquella generación
también fue reunida a sus padres. Está hablando luego de la muerte de Josué. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Este es el contexto real en el que el libro de los Jueces empieza a contar lo general, lo que pasaba en Israel, y en ese contexto es que sucede esta historia que vemos ahí con esta persona, Micaía, de la tribu de Efraín, allí en el monte de Efraín. En primer lugar, lo que podemos ver es que esta persona era una persona grande, ¿sí? Una persona de edad, porque de hecho tenía casa y tenía hijos, ¿sí? Cuando empezamos a analizar un poco la escritura y en los versículos 3 y 4 vemos esto, pero también vemos, por lo menos en la primera parte, en los versículos 1 y 2, vemos que este hombre, Micaía, muestra o refleja la situación de la sociedad de ese momento. Entonces, quizás como para poder tener una estructura solamente, podemos pensar que quizás vemos la corrupción dentro de la familia, la corrupción que sucedía dentro de la familia por no seguir a Dios, por no obedecer a Dios, por no buscar a Dios. Y lo primero que sucedía, y ahí empezamos a ver un poco, vemos que esta decadencia provocaba que se habían olvidado de Dios, se habían olvidado de quién era Dios, de lo que Dios había hecho, porque sus antepasados, sus pasados próximos, no se lo habían transmitido, ¿sí? No pensemos que no era habitual tener papiros o tener libros para toda la gente. Entonces, ¿qué pasaba? Se debía transmitir de boca en boca y de generación en generación. Bueno, esto evidentemente no sucedió, por eso estas personas no conocían la obra que Dios había hecho en Israel en ese tiempo. A consecuencia de esto, ¿qué es lo que pasa? Llega la decadencia, y esa decadencia provoca la corrupción no solo en la familia, no solo también en la sociedad, sino también dentro de lo que era la adoración o el culto a Dios. Y a partir de eso, de esa, vamos a decir, esa base, vemos la historia particular de Micaía. Sin duda, era una persona que evidentemente le gustaba el dinero, ¿no? Ahora, evidentemente tenía algún principio, porque fíjense ahí en los versículos 1 y 2, que él había robado a su madre estos 1.100 ciclos de plata. Para poner un poco en contexto qué eran estos 1.100 ciclos de plata, si recordamos el jueves pasado, los príncipes de los filisteos dieron a Dalila, dieron 1.100 ciclos de plata cada uno. Era muchísimo dinero. Y si quieren, para poner, por más que esto fue bastante posterior, ¿no? En tiempo. Por supuesto, en ese tiempo no había inflación, ¿sí? Así que esos 1.100 ciclos de plata tenían un valor muy representativo del tiempo de los filisteos, del tiempo de Sansón y el tiempo de Micaía. Pero sí lo que hacía, lo que reflejaba esto, era que era mucho dinero. ¿Por qué? También, como referencia, podemos ver que, y después lo vamos a ver, me estoy anticipando, que el pago de un levita era de aproximadamente 10 ciclos de plata por año, más algunos beneficios, ¿sí? Entonces, era mucho dinero lo que tenía esta mujer. Ahora, Micaía, era hijo, por lo que se puede entender ahí, era un hijo de sangre, ¿sí? No es que era un hijo que lo llamaba hijo. Era un hombre que evidentemente tenía mucha ambición y se robó el dinero. Ahora, empezamos a ver la situación, vuelvo, puntual de esa familia, lo cual reflejaba la sociedad de ese momento. Y vemos la reacción ante la maldición de la madre de Micaía, ante la maldición de quien le había robado el dinero sin saber que era su propio hijo. Vemos la reacción de Micaía en decir, fui yo. Ahora, la pregunta sería, quizás en nuestra cultura, en este tiempo, quizás las personas no pensarían decir fui yo o levantar la mano o echarse la culpa y ni siquiera decir me robé todo el dinero.
Evidentemente, en el tiempo o en ese tiempo, por lo que dicen muchos escritores, hablaban de que cuando alguien maldecía a alguien, tenía un efecto, es decir, de temor, ¿sí? Generaba temor y generaba que la persona realmente esté afligida y que realmente tenga miedo que esa maldición realmente se cumpla. Hoy por hoy vamos en la calle y vemos mismo en el tránsito discusiones y se maldicen, y vemos alrededor nuestro, en la calle caminando, en un kiosco, en un supermercado, vemos que las personas se maldicen y quizás la consecuencia es solamente una discusión. Bueno, en ese tiempo no era tan así. Y cuando alguien maldecía a alguien, evidentemente ellos entendían que tenía una consecuencia real, que sucedía en el ámbito real, lo cual les llevaba a tener que a tomar acciones o decisiones como la que tomó Micaía, que fue y se presentó delante de la madre y dijo: sí, fui yo he robado el dinero. Ahora, ¿qué es lo que nos muestra esto? Sí, primero que la decadencia y quizás también la no vergüenza, ¿no? Porque no dice que Micaías se puso mal, no dice que él estaba triste por lo que había hecho. La consecuencia fue mostrar: sí, yo lo robé, no quiero que me maldigas más, es decir, me va a lastimar tu maldición o tengo miedo de esa maldición, pero no lo hagas más. Ahora, esto nos muestra un poco también la actitud, ¿no? De decir: no tengo temor de nada, sí, he robado, robé y no pasó nada. Y para Micaía eso sucedió y pasó de inadvertido casi. Ahora, cuando seguimos en la lectura, vemos la reacción de la madre, porque acá tenemos dos personas, dos actores, ¿no? Vemos a la madre que inmediatamente de su maldición a quien le había robado pasa a una bendición. Lo cual también nos muestra de que evidentemente no quería que esa, entre comillas, maldición se cumpliese, sino que quería que su hijo, es decir, esté bien. Ahora, el estar bien de su hijo no la llevó a regañarlo, no la llevó a corregirlo, no la llevó a decirle que lo que había hecho o a reprenderle porque lo que había hecho estaba mal, sino que le dijo, es decir, lo que dice ahí en el versículo 3, que dice claramente: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y otra vez vemos la reacción de esta mujer. El pecado que pasaba ahí en el medio era como que pasaba inadvertido, es decir, era de buenos modales, quizás el intercambio de palabras, pero no pasaba más que de eso. No hubo una reprensión, no hubo una disculpa, no hubo un perdón, no hubo nada de eso. Y vuelvo, era el reflejo de lo que pasaba en la sociedad en ese tiempo. También nos lleva a pensar que la actitud de esta madre, y ahí lo podemos traer a nuestros tiempos, a nosotros aquí en este momento, es tiempo, a los que somos padres, de pensar de que no corregir a nuestros hijos provoca o hace que nuestros hijos puedan hacer cosas que están mal. Y no encaminarlos, sino no ayudarlos a mostrarles con amor, por supuesto, que lo que hicieron está mal. No es mostrarles que el temor de Dios, no es mostrarles la consecuencia del pecado, no es mostrarles que Dios los ama y que Dios, es decir, pagó muy caro el precio de nuestros pecados. Y algo que debemos hacer como padres es poder tratar de ayudar y corregir estas cosas. Ahora, cuando vemos el versículo 3 y 4, vemos que esta mujer, en el versículo 3, la madre, había dedicado, o por lo menos lo que dice, había dedicado ese dinero para Jehová. Lo que muestra el versículo no deja entender o dar claramente cuál es la posición. Si eso lo dijo para recuperar el dinero o lo dijo para que no le caiga mal a su hijo que lo estaba devolviendo, sino que se sienta contento porque lo estaba devolviendo. No podemos intuir exactamente qué es lo que quería decir. Es difícil poder interpretarlo, pero sí saber de que ese dinero había sido utilizado o dedicado, supuestamente digo esto, para Dios. Ahora, ¿por qué hay que remarcar esto? Por lo que pasa en forma siguiente. Esta mujer da
de ese dinero totalmente dedicado, solamente aparte una parte, para hacer esas dos estatuas o esas dos imágenes, para poder utilizarlas, para que Micaía las pueda utilizar. Y fíjense que la ambición de esta familia, que los lleva a que si habían dedicado a Dios, supuestamente digo esto, todo lo que tenían o toda esa fortuna, se quedan con una gran parte y le dan algo. No sabemos exactamente, entendemos que era mucho dinero también, 200 ciclos de plata, pero no le dan a Dios lo que le correspondía. Ahora, sin duda, toda esta relación, toda esta situación estaba totalmente contaminada, ¿no? Y quizás tenemos que volver al contexto que leímos al principio de Jueces, ahí en el capítulo 2, de saber que cada uno hacía lo que bien le parecía, pero también que estaban morando con pueblos extranjeros y que se habían mezclado con pueblos extranjeros, lo cual Josué tuvo que luchar mucho, pero después que él murió, esto se siguió incrementando, y lo cual llevaba a que los israelitas que se habían mezclado con pueblos extranjeros, especialmente en la zona de Efraín, los llevaba a hacer o a obtener las mismas costumbres que tenían los pueblos extranjeros, y especialmente los cananeos, que eran idólatras, y que adoraban a dioses, a imágenes, a cosas, y que los llevaba, por supuesto, a los israelitas a estar en contra de Dios. Esto nos lleva a pensar el olvido rápido, vuelvo, de la Escritura, y el olvido rápido que tuvieron acerca de lo que Moisés les había entregado en las tablas que Dios mismo había escrito. ¿Sí? Si vamos a Éxodo, ahí en el capítulo 20, dice la Biblia, en el versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de abajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y volvemos a pensar, cuán malo, cuánto mal trajo a los israelitas haberse olvidado de Dios, haberse olvidado de transmitir la palabra de Dios, haberse olvidado de ponerla por práctica para que las generaciones futuras pudiesen haber tenido esto como enseñanza y como prueba. Dios es un Dios de siempre, es un Dios que muestra el camino y que muestra lo que debemos seguir, y esto nos insta a nosotros a tener que no solamente vivir una vida piadosa, una vida santa nosotros, sino también transmitírsela a las generaciones futuras. ¿Por qué? Porque la ignorancia, lo que no se conoce de Dios, hace que las personas busquemos aquello que no es de Dios. Y las personas de Israel lo que hicieron fue buscar una religión, buscar a Dios, pero dentro de los dioses ajenos. Fue buscar la santidad a su manera y dentro de un contexto que estaba lejos de Dios, pensando ellos que lo que estaban haciendo estaba bien, porque cada uno, como leímos, hacía lo que bien le parecía. Ahora, esto no solamente trajo la corrupción en la familia, sino también trajo la corrupción dentro, podríamos llamarle, de la adoración o del ministerio. Y vamos a ir a leer en Jueces 17, vamos a leer lo que queda del capítulo desde el versículo 7. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén, de Judá, para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa, y serás para mí padre y sacerdote. Y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre,
con Micaía, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote. Y permaneció en la casa de Micaía. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Cuando leemos esta situación, no solo vemos que la decadencia había traspasado y la corrupción a la casa de Micaía, sino también vemos, por supuesto, lo que esto también en consecuencia iba a pasar a su relación con Dios, a su servicio a Dios o a su adoración a Dios. Y cuando vemos esto también vemos que no era algo malo para la sociedad o para el tiempo de ese momento, porque si hubiese sido algo así, sus vecinos, los que estaban alrededor, lo hubiesen reprendido o hubiesen hecho algo contra eso. Ahora, evidentemente eso agradó a los que estaban alrededor y a él y por supuesto a su casa, y dio orgullo a Micaía, a su casa, de lo que estaba haciendo. Fíjense que lo primero que hizo Micaía fue aceptar a ese levita que era forastero, como leímos, que estaba lejos de la ciudad donde tenía que servir, y lo trajo. Pero fíjense también la actitud del levita. Un levita era alguien que servía en el templo, ¿no? Recordamos eso, sí, cuando vamos al templo vemos que tenían que servir en el templo. Ahora, cuando vemos la situación, él asume un rol que Dios no le había concedido. A pesar de ser levita, no había concedido ser sumo sacerdote a ninguno que no fuera de la casa de Aarón. Este levita asume, ante el ofrecimiento, asume la responsabilidad de ser sumo sacerdote. Lo cual, en primer lugar, no analizó ni pensó en lo que estaba haciendo, ¿no? Porque lo que vio, evidentemente, fue que su mal pasar se iba a satisfacer de todo aquello que necesitaba, de dinero y de comida y de ropa. Y lo segundo que vemos es que tampoco le importó si había imágenes o no, si había cosas que eran contrarias a lo que Dios quería, conociendo la ley, por supuesto, conociendo la ley, e igualmente no le importó. Y se hizo sumo sacerdote de la casa de Micaía. No era el templo, no era un lugar apartado, no era un lugar santo, sino que estaba en la casa de Micaía. Y esto nos habla de que la corrupción de ese tiempo, antes de que Dios levante jueces, era tal que no solamente las personas, entre comillas, comunes y corrientes, se corrompían y se alejaban de Dios y buscaban sus propias religiones, sino que también los que eran consagrados a Dios también se perdían. Vemos que este levita que era forastero había asumido este sacerdocio y que había asumido en una forma, es decir, la cual no le correspondía, lo cual por supuesto que iba a tener consecuencias. No lo vamos a ver hoy, en los capítulos posteriores vamos a ver qué es lo que sucede con este levita, lo cual también nos muestra que este hombre, la ambición que tenía, no solamente le alcanzó para hacer lo que hizo, sino que en los capítulos posteriores hizo cosas más graves también en referencia a la plata, ¿sí? Y esto nos habla de muchas veces cosas que hoy en día vemos y que personas que bueno, en el nombre de Dios buscan satisfacer sus deseos o sus necesidades carnales en el sentido de obtener ganancias deshonestas y que buscan a través de entre comillas digo esto, la religión, obtener su pasar. Lo cual, digo esto, Pablo enfáticamente, siendo un hombre consagrado a Dios, muestra que era necesario ser sostenido, pero que también era algo que él necesitaba poder trabajar para poder sustentarse y que era necesario tener una ocupación para poder abastecerse de aquello que Dios iba a proveer. Este hombre estaba convencido de que lo que estaba haciendo estaba bien. Y hoy vemos en día a personas que hacen lo mismo.
y que en el nombre de Dios hacen estas cosas. Y sabemos que está mal, porque Dios lo muestra en su palabra. Ahora, aún así, este hombre, Micaía, en particular Micaía, no solo se puso contento por haber consagrado esa casa como casa de culto o de servicio, no solo hizo esto, sino que también, como leímos, dice que hizo un efod. Y cuando leemos esto pensemos que pasó antes de Gedeón, ¿no? Es decir, la trascendencia de la historia pasó antes de Gedeón. Evidentemente no era algo que él se iba a poner o que se iba a colocar. Ni siquiera dice que se lo dio al levita. Sí, lo que mostraba esto era que buscaban elementos físicos, cosas, para poder agradar a Dios o estar cerca de Dios. No solamente había hecho las imágenes, no solamente tenía el efod, sino que había hecho terafines. Y terafines también son imágenes, más imágenes que había hecho, pensando que lo que estaba haciendo era correcto. Y pensando que esa religión a propia medida que había hecho, era la correcta. La Biblia nos muestra que el alejarnos de Dios, sin duda, lo que provoca es que busquemos una alternativa, que busquemos aquello que pueda satisfacer esa necesidad y aún en la culpa de estar lejos de Dios, decir, bueno, yo me conformo con esto. Y a veces vemos personas, y no planteo el caso sino en el hoy, vemos personas que aún acuden a la iglesia y quizás se ponen la camisa que es la camisa del domingo, se ponen la Biblia, toman la Biblia que es la Biblia que usan el domingo y que vienen peinados y arreglados como es la costumbre, pero no están buscando a Dios. Están reemplazando a Dios por estar bien con Dios o por intentar estar bien con Dios. ¿Y qué significa? Bueno, yo entiendo que voy a estar bien con Dios si cumplo con, si hago tal rito, si genero tal cosa. Y Dios no nos manda eso. Dios nos manda que le busquemos, que de corazón sincero le busquemos, que de labios puros le honremos, que nuestro actuar diario, no del domingo, sino actuar diario, que sea de una vida consagrada, que sea una vida verdadera, que tenga sentido, que no sea, lo digo esto entre comillas también, una religión, sino que sea una convivencia, un acercamiento diario, permanente con Dios. Que no sea el sentirme bien porque cumplí y me vieron sentado en el banco de ahí adelante, sino que delante de los ojos de Dios pude adorar, pude dar gloria y honra y fui aceptado no por los que tenía alrededor, sino por el mismo Señor. Esto hace que muchas personas divaguen en este mundo, en el paraguas de la religión, y que dejen de buscar a Dios por buscar su propia religión. Y muchas personas se pierden en este mundo pensando que lo que hicieron estaba bien. Y parten de este mundo pensando que su esperanza estaba en los cielos, porque hicieron lo que debían hacer a los ojos de todos los demás. Micaía estaba pensando en esto y no se dio cuenta de que perdió el objetivo, perdió su relación con Dios al no seguirlo. Vamos terminando. Versículos 12 y 13. Y aquí habla de que Micaía no llenó su corazón con solamente haber consagrado, haber construido ese ámbito, ese templo o ese lugar, sino que también, todo lo que contenía eso, no le bastó con echar a perder también su familia, porque puso a uno de sus hijos como parte de la consagración, sino que también tomó a algo escogido o apartado para Dios, que era un levita, y lo tomó para sí pensando que lo que estaba haciendo era perfecto. Cualquiera que lo viese de afuera diría, mirá cuánta prosperidad tiene esta persona, mirá cuán bien que le está yendo, tiene su propio templo, tiene un hijo consagrado a Dios, tiene un levita que le está ayudando, es lo más, es decir, lo podríamos decir, ¿no? Y sin duda, Dios nos muestra que lo que estaba haciendo era totalmente contrario a Dios. Estaba alejándose de Dios y lo que estaba haciendo era ir en contra de Dios.
Micaía se estaba engañando, por supuesto, a sí mismo y estaba desobedeciendo a Dios. Y ahí es donde empieza el problema más grande de Israel, más grande de Micaía en sí, que era no buscar a Dios, buscar sus cosas, pero por sobre todas las cosas, desobedecer a Dios. Como leímos en Éxodo, él debía honrar a Dios. No se podía hacer imagen alguna, no podía adorar a otros dioses, no se podía inclinar, no se podía siquiera pronunciar el nombre de otros dioses, sino que debía honrar a Dios. Y Micaías lo que estaba haciendo era desobedecer. Y la consecuencia de esa desobediencia le trajo sus problemas que vamos a ver posteriormente. Pero en esta noche lo que debemos entender, o que debemos tratar de saber, de que quizás la mirada de las personas, inclusive cristianos, la mirada puede estar equivocada en lo que están eligiendo. Que quizás están pensando que están cumpliendo con el manual del cristiano y tienen en sí, en sus vidas, y capaz que hasta tienen su tiempo de leí, o esta mañana ya leí, esta mañana ya oré, ya cumplí, a la noche también oré por los alimentos, el domingo fui a la iglesia y hice todo lo que haría un checklist de un manual del buen cristiano. Pero era contrario totalmente a lo que Dios quería de él. Porque Dios quiere nuestro corazón, porque Dios quiere nuestra vida, porque Dios no quiere lo que nosotros hagamos exteriormente de labios, como decía este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y sin duda, el corazón de Micaía estaba lejos. Y que en esta noche podamos llevarnos de esta lectura, de esto que hemos tenido, que hemos escuchado, de saber de que Dios tiene algo para nosotros, que es real, que es una relación con Él, que es una forma de poder acercarnos a Él, y que no depende de lo que hagamos exteriormente, sino que depende de lo que hagamos en forma sincera y verdadera delante de los ojos de Dios. Que Dios bendiga su palabra.